Esta noche vamos a profundizar un poco más sobre estos padecimientos, la hiperactividad, el síndrome del déficit de atención. Nos acompaña una buena amiga de esta casa, Leti Cervantes, quien es psicóloga y nos va a ayudar a entender estas enfermedades. Leti, ¿cómo estás? Buenas noches. Leti, Buenas noches. bienvenida nuevamente, qué gusto. Gracias, Saraí, gracias, Armando. Pues por aquí platicando de un tema muy interesante y fíjate que qué bueno que lo ponemos en la mesa, es un trastorno y qué bueno que se celebra, se conmemora como día, porque lo que se trata precisamente es que haya menos discriminación con respecto a este tema, a este padecimiento que llegamos a encontrar en nuestros niños, en nuestras niñas, pues desde muy pequeñitos, desde la infancia te empiezas a dar cuenta cuando un niño tiene estos problemas y el primer lugar es la escuela, en Pero donde empiezan. justamente, ¿qué es la hiperactividad, el síndrome del déficit de atención? ¿Cómo lo debemos entender? Es un trastorno que tiene que ver precisamente con una deficiencia de dos neurotransmisores que tiene que ver con la dopamina y la noradrenalina. Estos dos transmisores que no hacen esa química generan precisamente este trastorno. También es considerado como un trastorno hereditario. Casi no se habla de ello porque muchas veces se tiende a culpabilizar si papá o mamá lo tuvieron. Entonces, si decimos que papá a lo mejor padeció ese trastorno y detectamos en el niño características de conducta que en un determinado momento puedan afectar la relación en la dinámica familiar, pues así eras tú, era muy parecido a ti, pero bueno, el porcentaje del 75% se habla que es hereditario este tipo de trastorno. Y bueno, los neurotransmisores de los que estaba hablando, bueno, generan precisamente ese tipo de problema en atención y déficit en conducta. Leti, ¿cuáles son los principales síntomas de estos padecimientos? Mira, tenemos lo que tiene que ver con conducta, tenemos que ver lo que tiene que ver con hiperactividad y lo que tiene que ver con déficit de atención. Si hablamos de conducta, estamos hablando de niños o de niñas muy inquietos, muy traviesos, de niños que de repente tú lo dejas sentadito en algún lugar y pues no se queda sentado, se mueve, se sube, se baja, se sube a las bancas, se sube a las mesas, corre por todos lados y no tiene un orden en esa conducta. Si hablamos en un problema de impulsividad, son niños que en un determinado momento hacen comentarios o llegan a ser adultos que en un determinado momento hacen comentarios que no los piensan, no los razonan, sino que los hacen y bueno, pues ya los dijeron y así se queda, ¿no? Que de repente decimos no tienen filtro. No tienen filtro o qué le pasa, que no hizo ese razonamiento. Y una de las características en la impulsividad y en la hiperactividad es que hablan demasiado. Pero demasiado, o sea, tú llega un momento en que dices, bueno, ¿cuándo se calla? ¿Le damos pinole? ¿Qué hacemos para que se calle? Y pues no, ¿verdad? Entonces habla y habla y habla y habla. Y si hablamos de un trastorno de déficit en la atención, te vas a basar más en el tema escolar. Es un niño que no copia las tareas, es un niño que te dice, no, pues sí, no dejó la maestra tarea, y aunque haya dejado bastante tarea, y la mamá tiene que estar buscando a los compañeritos o las compañeritas porque el niño no anotó la tarea, ¿no? O es este niño que ya perdió el suéter, ya perdió el lápiz, ya perdió el sacapuntas, el primer día de clases ya extravió todo, entonces son los síntomas que más frecuentemente tú llegas a observar. Pero sí es importante hablar que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad tiene que ser diagnosticado, porque también esto se puede presentar como errores de crianza en un problema de papás que consienten mucho el tipo o se vuelven permisivos ante las conductas de los hijos. Entonces aquí tiene que entrar precisamente el neuropediatra, el psicólogo, obviamente el maestro, hasta el trabajador social tiene que ver precisamente con hacer un diagnóstico que realmente detecte al niño con este tipo de trastorno para poderlo ayudar de manera efectiva. Y efectiva desde el punto de vista del neuropediatra, qué tipo de medicamento tiene que en un determinado momento tomar, si este es necesario, para que de alguna manera no haya también esto, no, es que te lo van a medicar, no, y es que al ratito te lo van a hacer adicto a los medicamentos. Entonces tiene que ser un especialista precisamente en este tipo de trastornos que tenga que hacer todo ello, porque pues desafortunadamente si no eres especialista, lejos de que beneficies al pequeño, pues vaya, las causas son peores, ¿no? O sea, diagnosticar el TDAH no es nada fácil,
O sea, tiene que ser totalmente todo un trabajo en equipo, todo un trabajo colegiado, que puedan estar en concordancia las partes y no solo eso, que en la dinámica familiar sea aceptado. Oye, Leti, justamente, y atención padre de familia, ¿cómo diferenciarlo de niños que hacen berrinches, de niños que son traviesos, que son inquietos o por el otro lado, que a lo mejor son niños distraídos simplemente? Así es, estos errores de crianza tienen que ver mucho, mira, donde los detectas en primera instancia es la escuela. Cuando los llevas a la escuela a los 3 años, 4 años, lo primero que te dice la maestra, pues es que sabe qué, que no dejó a sus hijitos, a los compañeritos trabajar, es un niño muy inquieto, es un niño que habla mucho, es un niño, te dan una serie de conductas, ¿no? Como las que mencionas, es berrinchudo, ¿no? Y a lo mejor si tú lo llevas a un apoyo psicológico y ahí se da cuenta, ahí mismo nosotros nos damos cuenta que no es un trastorno de hiperactividad, sino que es un tema de error de crianza. Si nosotros en la investigación, en la entrevista, nos damos cuenta que hubieron problemas en el parto, que hubieron algún otro tipo de alteraciones que pudo haber el niño tenido al momento de nacer, pues sí pedimos el apoyo, la valoración precisamente de un neuropediatra que nos diga, a ver, qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, ahí mismo sale, y si no, pues también nosotros implementamos algún tipo de acción para que también ese tipo de errores de crianza que están perjudicando la conducta del niño, pues bueno, pueda ser manejable. Leti, y una vez que el pequeño es diagnosticado con esta déficit de atención, impulsividad, hiperactividad, ¿cuál es el tratamiento que debe seguir? Mira, depende obviamente el tipo de, más bien el médico, el tipo de medicamento que le den al niño, como son 2 medicamentos, no quisiera mencionarlos, pero son medicamentos que le dan y con base a los medicamentos y los horarios que el médico establezca, hay que estar nosotros como ya en la parte psicológica apoyando algún tipo de actividades o de terapias que se le den, amén que en la casa también se den y que tengan que ver precisamente con órdenes, con responsabilidad, con disciplina, para que el niño vaya de alguna manera metiéndose a un sistema que lo esté regulando de alguna manera. Cuando tienen problemas de atención, la atención del niño es muy dispersa. Tú llegas a encontrar niños o niñas que de repente, pues, que pasó la mosca y siguió a la mosca, ¿no? Y entonces anda papaloteando por todos lados, ¿no? Y en el momento en el que los niños toman el medicamento, esa atención le ayuda a que se fije. Pero es muy poco el tiempo que nos ayuda a que fijar, y ahí es cuando nosotros tenemos que trabajar con algún tipo de actividad para que el niño refuerce precisamente ese proceso por el que está pasando. ¿Es largo? Sí, sí es largo. Es un proceso largo que puede llegar hasta la adolescencia. ¿Saben cuál es el verdadero problema? Que no se detectan fácilmente, o que cuando los detectamos o cuando nos llegamos a dar cuenta de esos problemas en los niños, muchas veces también no hay el recurso económico para poderlos apoyar. El tratamiento desde el punto de vista neuropediatra, la consulta, el seguimiento, la atención que se les está dando por años es muy costoso y muchas veces nos llegamos a encontrar con que los castigan, les pegan, los regañan. Son niños que viven, por eso la idea de que este día se conmemore, para que no sean niños tan maltratados, porque por lo regular son niños que son castigados, maltratados, muchas veces amarrados, porque tienen tanto problema de conducta y que no ha sido detectado como tal, que prefieren amarrarlos, tenerlos ahí quietos o encerrarlos y no se dan cuenta que el niño está padeciendo un trastorno neurológico. Oye, Leti, ¿qué pasa si un niño no lleva este tratamiento? Porque ahorita estamos hablando a lo mejor de los que están chiquitos en la actualidad, ¿no? Sí. Pero pues antes no se conocía eso y, y ya existía el problema. A lo mejor esos niños crecieron, nunca llevaron el tratamiento y pues ya tienen nuestra edad. En su vida adulta también siguen con estos comportamientos. Claro, sí, claro que sí. En el adulto vas a encontrar otro tipo de características, vas a encontrar, por ejemplo, impuntualidad, informalidad, indisciplina. Son personas que duran muy poco tiempo en los trabajos, son personas que muchas veces se llegan a volver imprudentes en muchos aspectos, en temas de responsabilidad. No les puedes generar un tema de responsabilidad porque no la cumplen. Entonces sí se presenta, obviamente, y es el TDAH en adultos, que obviamente no fue detectado en la infancia, pero que han venido saliendo con muchos tropiezos, te digo, con mucho señalamiento, con mucha discriminación. Son chicos o mujeres, se da en 2 a 1, es más en hombres que en mujeres.
son chicos que son personas que van saliendo y de alguna manera como van logrando con una serie de castigos, con una serie de recriminaciones, con una serie de maltratos socialmente hablando, porque muchas veces pues no, es que mejor no lo invitamos porque pues es la mala onda de la fiesta, no sé, algún tipo de esos comentarios, cuando muchas veces no hay un razonamiento de esta persona que padeció o que ha padecido más bien el trastorno de déficit de atención, de por qué le suceden ciertas cosas, ¿no? Pero es precisamente por esa inmadurez neurológica que se da a partir de estos neurotransmisores. Leti, precisamente estas personas ya en edad adulta que tienen los padecimientos, ¿pueden llegar a tener también un tratamiento? Sí, claro, sí, y es mucho más viable porque de alguna manera tú les haces ver y les haces dar cuenta, mire, usted tuvo esto desde chico y te dicen, sí, sufrí mucho y padecí, me discriminaron y esto, bueno, ok, hay que trabajar. ¿Qué es lo que hay que empezar a trabajar? Ya trabajas otro tipo de aspectos porque más es un tema más conscientes, exactamente, ¿no? Están más conscientes y trabajas un tema conductual, trabajas un tema de atención. Muy importante, por ejemplo, con los niños hacer juegos de memorama, hacer juegos de rompecabezas. Este tipo de juegos ayudan mucho a que el niño, su atención, cuando tiene problemas de atención, esté dispersa, se concentre y se centre más en este tipo de actividades. Los enseñas a jugar en equipo. Un niño con trastorno de déficit de atención y hiperactividad difícilmente trabaja en equipo porque no respeta las reglas del juego, no respeta a los compañeritos, entonces pues se la pasa jugando, interrumpiendo, arrebatándole las fichas al de junto y tratando de llamar la atención, pero no de una forma consciente, sino impulsiva. Por eso son elementos de impulsividad. Es decir, que actúan sin pensarlo, hablan sin pensarlo, como dices, pues no lo hacen ahora sí que de mala onda, ¿no? Simplemente no lo razonan y como va. Así es, y aquí lo importante es saberlos detectar para que los podamos ayudar de alguna manera. Sí decía, el tratamiento no es nada barato. Muchas veces pues a lo mejor nos puede estar viendo alguien y digo, pues mi hijo está en esas características, pues con la pena, a lo mejor con quién lo llevo, de qué manera lo podemos ayudar para que lo podamos tratar. Fíjate que uno de los programas más interesantes es que en la Secretaría de Educación Pública han instalado lo que es las unidades de servicio de atención a las escuelas regulares. Ahí hay psicólogos que detectan este tipo de problemas y que los apoyan, pero pues desafortunadamente pues es muy limitado el espacio que hay precisamente en las escuelas de educación básica para poder detectar a estos niños, porque mucho del bajo rendimiento académico, de la deserción escolar, tiene que ver precisamente con niños que dicen, no puedo, no sé, no se me queda, y que nuevamente son discriminados por los compañeritos, muchas veces por los maestros que dicen, no, es que este es un niño que da demasiada lata, es el que me trastorna totalmente al grupo y yo sí prefiero ver a dónde lo mandan, ¿no? Entonces, este tipo de discriminaciones hacen que ese niño, pues bueno, sea rechazado social, educativamente y familiarmente. De acuerdo con los síntomas que estás mencionando, con las conductas, me recuerda mucho a lo que se le conoce como los niños índigo. Sí. ¿Es lo mismo o son casos diferentes? Son casos diferentes de alguna manera, pero te pudiera decir que es lo mismo, pero no es igual. Pero no es igual. Sí, así es. O sea, la diferencia es más en el tema de pensar que los niños índigo es así como que vinieron con ciertas características para transformar el mundo, ¿no? Okay. Pero pues bueno, es más un tema de trastorno de déficit de atención. Muy bien, pero cualquiera que sea el caso, acudir con un que sea especialista para que se lo detecte, ¿no? Así es, así es. De entrada, pues bueno, les decía, en primera instancia es el docente, el maestro al que hay que hacerle caso cuando nos diga, y sí buscar de inmediato el apoyo psicológico para que el apoyo que nos den nos diga si es necesario ya todo el tema de trabajo con todos los especialistas que hay que trabajar, o simplemente decirle, papá, mamá, estás haciendo errores de crianza que necesitamos trabajar. Muy bien, Leti, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, también agradecemos tus aportaciones como siempre muy interesantes. Muchas gracias, Armando, Leti. gracias, Ari. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.